Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Siempre en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, hoy nos toca estudiar en el capítulo 1, siempre, y de los versículos 16 al 20. Y para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de estos versículos que hoy el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza. Acá definitivamente, pues si nos damos cuenta, ya son los últimos versículos de este capítulo número 1, y para lo cual pues te pido que me acompañes, como reiteramos, en la lectura de los versículos. La palabra de Dios dice así, en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 20. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si nos damos cuenta, a través de este capítulo que hemos venido estudiando, acá si hay algo muy importante que el apóstol Pablo siempre mostró humildad en su vida. Y fue tanta su humildad que debido a su pasado, él siempre se consideró ser el peor de los pecadores, ya que si recordamos, acá cuando él era Saulo de Tarso fue perseguidor de la iglesia y por lo tanto pues él siempre cuando daba su testimonio se recordaba de ello, pero no como en una forma de enaltecerse, no, sino que por el contrario, para mostrar lo que el Señor había hecho en él. Y entonces, nuevamente acá en estos versículos lo vuelve a patentizar, ya que, como leímos en este versículo número 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Recordemos que el ser humano, ya sea hombre o mujer, como seres humanos, no dependemos de nosotros mismos. Es por misericordia de Dios es que nosotros tenemos vida. No es por títulos universitarios, por pergaminos, por méritos o justicias humanas. No, es por misericordia que Dios nos da la vida. Y eso es sin excepción. Y lamentablemente, como hay de todo en esta vida, hay muchos que reniegan de Dios. Y nos damos cuenta acá, a la luz de las Sagradas Escrituras, que el hombre y la mujer por sí solo no puede subsistir. Es por misericordia y gracia de Dios que tenemos vida. Y esto se hace acá el énfasis en lo que escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. La misericordia de Dios. Y por eso, cuando él escribe, pero por esto, el apóstol Pablo fue salvo para que Dios manifestara
paciencia y misericordia para con todos y todas, sin excepción alguna. Cuando se busca a Dios de todo corazón. Y acá también algo muy importante, porque dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mostrase en mí el primero toda su clemencia, dice acá. Se refiere a la paciencia de Dios en alguien como el apóstol Pablo, que se consideraba el primero, no por enaltecimiento o vanidad, sino porque siendo Saulo de Tarso, él persiguió a la iglesia, pero lo hizo por ignorancia e incredulidad. Por ello, el apóstol, al mencionar ser el primero, reconocía su condición de un pecador extremo, por lo que en su pasado había sido, y esto lo daba como testimonio de su conversión genuina al Señor. Y acá también él lo escribe cuando dice, para ejemplo de los que habrían de creer en él, o sea, para los que habrían de creer en el Señor Jesucristo, era para vida eterna. El apóstol Pablo fue una prueba viviente de que Dios podía salvar y puede salvar a cualquier pecador o pecadora, sin importar qué tan esté perdido. El relato de la conversión del apóstol Pablo y su testimonio sirve de ejemplo para la salvación de muchos y de muchas, ya que si nos damos cuenta, lo reiteramos, el pasado del apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, definitivamente fue muy oscuro. El daño que le hizo a los primeros cristianos fue muy cruel. Mas sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo camino a Damasco, fue lo que marcó su vida. En ese encuentro, ahí aquel hombre perverso, malvado, fanático, religioso hasta el extremo, perseguidor, injuriador, como él mismo lo relata en los anteriores versículos, blasfemo, dice. Mas sin embargo, él tuvo un encuentro personal con el Señor, y hoy en día muchos y muchas han llegado a los pies del Señor, no importando su pasado, por muy malo o tan oscuro que sea, pero cuando nos acercamos a Dios con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de este se agradará Dios, dice la palabra. Cuando hay un arrepentimiento genuino de los pecados, de la vida maligna que se lleva, Dios no hace acepción de personas. Dios se deleita en misericordia. Y aquí un ejemplo, como lo reiteramos, sin poner la mirada en el hombre, el apóstol Pablo, guiado, lleno del Espíritu Santo. Y mira, cuando dice acá que, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos da la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y mira, a la luz de la palabra, en cuanto a la vida eterna, nosotros sabemos que es una promesa que la recibimos desde el momento en que hacemos nuestra confesión de fe, como lo establece Romanos capítulo 10 y versículos 9 y 10. Y lo que habla acá la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo número 3 versículos 15 y 16, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo número 16, definitivamente abarca lo que es también la salvación. Y mira, y es que en el versículo número 36 de este mismo capítulo número 3 del Evangelio de San Juan nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Luego, en el capítulo 4 y versículo 14, siempre del Evangelio de San Juan, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo número 36, siempre de este capítulo número 4 del Evangelio de San Juan, nos dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Luego, en el capítulo número 5 y versículo 24 del Evangelio de San Juan nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el capítulo número 6 y versículo número 40, Evangelio de San Juan, nos dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 12, versículo 25, siempre del Evangelio de San Juan, nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Capítulo número 17, versículo 3 del Evangelio de San Juan, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo número 6 y versículo 8, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la vida eterna ya la empezamos a tener. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y esa vida eterna a plenitud la vamos a tener ya cuando estemos por la eternidad, valga la redundancia, en la presencia del Señor. Lo que habla el libro de Apocalipsis en el, en el capítulo número 22, del versículo 1 al 5. Y mira, en cuanto a este versículo 16, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Mira, aquí se hace énfasis en la fe. Versículo 17 dice: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay algo muy hermoso. El apóstol Pablo alaba, glorifica y honra a Dios por su gracia y misericordia, por haberle permitido conocerle. Y en esta expresión de alabanza y de adoración a Dios, por tanto al Rey de los siglos,
Mira, Dios es Rey. Y esto, mira, en el libro de Apocalipsis capítulo 15 y versículo 3 nos lo dice. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dios inmortal. Siempre en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios invisible. Acá mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6 y versículo 16 nos dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Definitivamente esta expresión en donde se alaba, se glorifica, se exalta a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Si hubo algo en el apóstol Pablo y en los demás apóstoles a manera de referencia, fue el darle la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos, así como tú, amado hermano y amada hermana en Jesucristo. Fuimos escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, y eso para el inconverso y la inconversa no lo puede entender, no lo puede comprender. ¿Por qué? Porque esto se ve en primer lugar desde el punto de vista espiritual y no terrenal, mucho menos carnal. Entonces, acá, mira, cuán hermoso es cuando el hombre y la mujer alaba, glorifica y está en continua adoración en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Luego, en el versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Cuando dice acá este mandamiento, o sea, son instrucciones precisas que el apóstol Pablo consideraba a Timoteo, en primer lugar como hijo, tanto en lo paternal como discípulo en la obra de Dios. Y a través de que él le había encargado el cuidado principalmente de la iglesia en Éfeso a Timoteo, siendo muy joven. Acá nos damos cuenta de las relaciones espirituales como ministros de Dios. Hoy en día, definitivamente, como estamos como hijos e hijas de Dios, nacidos, y las que son nacidas de nuevo, estamos bajo cobertura, pero en primer lugar bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego por la cobertura espiritual terrenal que el Señor nos concede a través de la congregación en donde nosotros, con los hermanos y con las hermanas en Jesucristo, nos congregamos. Y definitivamente acá estas relaciones espirituales como ministros de Dios es lo que está enfatizando también el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice también acá en este versículo: para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti.
acá nos damos cuenta acerca de esto. Las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ya se había dado una serie de profecías en cuanto a Timoteo, en lo concerniente al don espiritual que habría de recibir, ya que acá mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 y versículo número 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Acá definitivamente, si nos damos cuenta, hay una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo para que esté siempre perseverante en la fe y que no descuide el don que hay en ti, dice. Si algo tenía este joven Timoteo, era su fidelidad a Dios, su obediencia también a lo que Dios le daba a través del apóstol Pablo, que lo guiaba. Y definitivamente, si hay algo muy importante hoy en día, es que nosotros tenemos que apreciar y valorar, retener todo lo que es bueno, que viene de lo alto. Y esto era lo que el apóstol Pablo le hacía énfasis a Timoteo. Y cuando dice estas profecías fueron para más adelante confirmar a Timoteo como un joven ministro de Dios. El ser escogidos por Dios es un privilegio. Y dice, milites por ellas, la buena milicia. El apóstol Pablo hace ver a Timoteo para que librara la batalla contra los enemigos del Señor y del Evangelio. Y es que estas batallas, en primer lugar, son espirituales. Y también hay veces que son batallas terrenales, pero más que todo son batallas espirituales. Porque acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 10 y versículos 3 y 5 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y en el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y luego en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2 y en los versículos número 3 y 4 nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en el capítulo número 4 y versículo número 7, siempre de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y aquí pues definitivamente nos habla este versículo también acerca del ser soldado de Jesucristo. Y es que como esta es una batalla, definitivamente, en primer lugar, es espiritual. Porque recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad de las regiones celestes. Y por lo tanto debemos de estar todos los días de nuestra vida en constante entrega, consagración al Señor, para poder pelear la batalla de la fe. Y mira, de este versículo número 18, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, nos dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor.
Y en la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice: Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás un buen soldado que sabe pelear. Mira, y es que por eso lo mencionábamos, que nuestra lucha, en primer lugar, es espiritual, porque constantemente el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, va a estar hostigando y se va a querer aprovechar de cualquier circunstancia para meterte zancadilla, como se dice comúnmente, o sea, hacerte caer o hacerte retroceder. Pero recordemos lo que el Señor nos dice en su palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. En el versículo número 19, acá en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mira, definitivamente, cuando dice acá manteniendo la fe, o sea, no dejar de creer en la verdad. Y recordemos lo que significa la fe. A través de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar en las mismas, desde el primer versículo de la misma, allá en el libro de Génesis, capítulo número 1 y versículo número 1, y hasta el último versículo de la Biblia, que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 21, siempre van a haber versículos que nos hablan de lo que es la fe. Pero en cuanto a esto, la definición que da acerca de la fe, la palabra de Dios, acá en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 1 al 6, nos dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y acá en este versículo número 19 también dice: y buena conciencia. Nosotros sabemos que la conciencia es el conocimiento del bien y del mal que Dios pone en el corazón de cada ser humano al nacer físicamente en el vientre de la madre. La conciencia distingue a plenitud el bien y el mal, lo cual da a conocer a las personas sin excepción alguna. En cuanto a lo que es la conciencia, en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 13 y versículo 18, nos dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3 y versículo 16, nos dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
Acá la palabra griega que se traduce buena se refiere a aquello que es correcto y que produce satisfacción. Por ello, un hijo o una hija de Dios hace la voluntad de Dios y goza de seguridad, paz y gozo de una conciencia buena, ya que a manera de referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 23 y versículo 1 nos dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y luego en el capítulo número 24 y versículo 16, siempre del libro de Hechos de los Apóstoles, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 3, nos dice: testificando de Cristo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Por añadidura, al tener una buena conciencia, acá el apóstol Pablo menciona de que él oraba continuamente a Dios para que fortaleciera la fe de Timoteo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando dice acá, naufragaron, los falsos maestros ignoraron la conciencia de cada uno de ellos y la verdad, y como resultado se apartaron de la doctrina verdadera del Evangelio y naufragaron en la fe, ya que ellos conocieron y estuvieron el Evangelio de Jesucristo y lo rechazaron para seguir las falsedades de sus enseñanzas erradas. Y luego en el capítulo, en el versículo número 20 nos dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y es que acá se menciona a estos dos hombres porque en el anterior versículo número 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y menciona acá precisamente a estos dos hombres llamados Himeneo y Alejandro. Acá cuando dice de los cuales son Himeneo y Alejandro, en primer lugar, este nombre Himeneo procede del idioma griego Himenaios, o bien Himenaeus, que significa boda, casamiento o canto nupcial. Este nombre está asociado al nombre del ídolo griego del matrimonio, que en la mitología griega es hijo de otro ídolo llamado Apolo. En cuanto a Alejandro, este nombre también procede del idioma griego antiguo, Alexandros, de las raíces Alexeín, que significa defender, proteger, y Anerlandros, que significa hombre o varón. Ya en su traducción al castellano es defensor o protector de los hombres. Y aquí definitivamente nos habla de la doctrina falsa, ya que recordemos que este nombre de este personaje Himeneo se menciona en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo 2 y versículo 17, porque dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Miren, qué tremendo era esto. Y esto es en conexión, como lo leímos, con Fileto, otro maestro falso. En cuanto a Alejandro, pudo ser el opositor a la fe, que también menciona en la segunda epístola del apóstol
Pablo a Timoteo capítulo 4 y en los versículos 14 y 15, cuando dice, guárdate, dice Alejandro, el caldedero, que me haya causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí también el apóstol Pablo advierte a Timoteo que procure apartarse de esos dos hombres malos. Y después de esto, pues ya no se sabe más acerca de estos dos hombres que eran falsos maestros. Y en cuanto acá, cuando dice a quienes entregué a... No nos gusta mencionar ese nombre. Lo vamos a mencionar a quienes entregué al enemigo. Que el Señor Jesucristo los reprenda. El apóstol Pablo los expulsó a ambos de la iglesia para poner fin a su influencia y proteger al pueblo de Dios. Ellos mismos quedaron sin protección al salir de la fe y bendición de Dios y quedar bajo el control del enemigo. Muchas veces Dios permite que el enemigo ataque o zarandee a creyentes para probar la fe, obediencia, para que a través de esto capacitarlos como soldados y a las damas como guerreras valientes. Cuando dice acá que aprendan a no blasfemar, el apóstol Pablo menciona acá de estos hombres porque sin duda alguna Dios los iba a corregir, así como en su momento el apóstol Pablo fue corregido antes de su conversión al Evangelio de Jesucristo. Y mira, menciona la blasfemia. Y es que esto es otro pecado tan abominable ante los ojos de Dios, porque en la epístola de Santiago, en el capítulo 2 y versículo 7 nos dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y a manera también de referencia, en el capítulo número 16 y versículo 11 del libro de Apocalipsis dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Recordemos que la blasfemia es palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado, y bíblicamente es el desprecio, el insulto o irreverencia a Dios, su obra o a lo sagrado. El atribuir lo de Dios al enemigo, esa es una blasfemia. Y a través de esto escrito acá en este versículo número 20 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos damos cuenta de la autoridad de la iglesia, de la disciplina, porque en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 3 y versículo 10, nos dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Si nos damos cuenta, hoy en día tiene que haber autoridad, y esa misma autoridad es la que el Señor nos concede y la debemos de ejercer bien. La disciplina es algo muy importante, porque recordemos que cuando hay disciplina, principalmente en la iglesia, se va a dar un buen ejemplo. Y mira, esto lo que estaba sucediendo acá, muy lamentable, que personas que habían conocido del Evangelio se hubieran desviado. En este caso, no solamente los judaizantes, sino que también estos dos hombres que aparecen acá en este versículo número 20, llamados Himeneo y Alejandro, que se desviaron de la fe y que el apóstol Pablo tuvo que expulsar
de la iglesia para sentar un precedente. Y como lo acabamos de mencionar ahorita, la autoridad de la iglesia, la disciplina en la misma, que es muy importante. Entonces hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si nos damos cuenta el valor de la palabra de Dios, porque a través de la lectura, del estudio profundo, del escudriñar la palabra, de recibir la revelación por parte del Espíritu Santo para que la pongamos por obra y demos fruto al 100 por 1, es muy importante, ya que además de las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido, nos sirve, nos capacita, porque a través de la Biblia Dios nos habla directamente. El consejo que Él nos da, ese bálsamo de amor para nuestra vida, se manifiesta. Y es muy importante en las luchas, en las pruebas, en las tribulaciones, en las tentaciones. Es muy importante tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, la palabra de Dios y ponerla por obra, que es lo más importante. El ser hacedor de la palabra. Amigo y amiga, acá también, si hay algo muy importante, es que siempre lo hemos dicho que para Dios no hay nada imposible. A través de la Biblia nos damos cuenta cómo Dios obró en aquellos hombres y aquellas mujeres en el inicio de la iglesia. Muchos fueron mártires, ofrendaron su vida por causa del Evangelio, pero en su momento fueron de gran bendición para muchos, no importando su pasado. Mira, en el caso del apóstol Pedro, él tenía un carácter muy fuerte, violento. Recordemos el pasaje cuando fueron a apresar al Señor Jesús y él con una espada, dice la palabra del Señor, que le quitó la oreja a un soldado. Era violento y tenía un carácter, como se dice comúnmente, muy volado. Mas sin embargo, a pesar que él negó a su maestro, a su Señor y Salvador, pero el Señor lo restauró y lo transformó. Mira, si nosotros nos ponemos por un momento a analizar cómo el Señor obró en la vida, principalmente de los apóstoles y de los primeros cristianos y cristianas de la iglesia primitiva, nos damos cuenta de la gracia y misericordia de Dios. Y hoy en día esa misma gracia y misericordia está vigente para todo aquel y aquella que la quiera tomar. El Señor abre sus brazos en amor y en misericordia para recibir a aquel o aquella que le busque de corazón y se acerque a Él y le reciba como Señor y Salvador de sus vidas. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante. No importa cuál haya sido nuestro pasado, ese pasado ya quedó atrás y hoy el presente y el futuro es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Y por consiguiente, recordemos lo que está escrito, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Amado Padre Celestial,
Hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia. Hemos aprendido hoy, hemos conocido lo que tú, Señor, tienes y quieres para cada uno de nosotros. Hoy te pido que esta palabra, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, haya quedado grabada, escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100 por 1. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra es revelada por ti, para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100 por 1. Gracias. Gracias, Señor, porque cada día nos fortaleces. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que cada día corramos con paciencia la carrera de la misma, peleando la batalla de la fe con las armas que tú nos has concedido, las armas espirituales, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Así lo dice tu palabra, Señor. Y hay un himno muy lindo, muy hermoso. No solamente uno, hay varios himnos acerca de este pasaje, que no es con espada ni con ejército, sino que con el Santo Espíritu de Dios, que vamos a librar y vamos a triunfar en las batallas, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado el día de hoy a través de esta transmisión en este estudio bíblico del día de hoy. Y nuestro anhelo en el Señor Jesucristo es que podamos estar reunidos en el próximo estudio bíblico que tengamos, tanto presencial como a través de estas transmisiones en vivo en esta red social y plataforma digital. Siempre a nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del ministerio Rama de Olivo, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su distinguida familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo, el amor de Jesucristo, que podamos estar reunidos nuevamente, si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo, el Consolador. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hasta pronto y bendiciones.